Ministro, muchas gracias por su presentación, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir. Como usted mismo decía al inicio, del momento en el cual le hice la invitación a usted, es un poco encima, digamos, es muy arrancando el gobierno, pero es que muy arrancando el gobierno han pasado muchas cosas. Entonces, definitivamente para nosotros la oportunidad de lo que está sucediendo en este momento no tiene ninguna duda y de verdad que agradecemos el esfuerzo que se ha hecho por estar aquí el día de hoy, 3 días después de usted haber asumido como ministro de Hacienda. Quiero iniciar esta presentación recordando lo que ha pasado en estos 3 últimos años en Colombia. Podrán ustedes decir que muchas de esas cosas no pasaron en Colombia y tendrán ustedes razón. Pero lo cierto es que muchas de ellas definitivamente nos afectan fundamentalmente en el funcionamiento de la sociedad, el funcionamiento de la economía, el funcionamiento de nuestros hogares, el funcionamiento, por supuesto, de toda la comunidad que nosotros denominamos Colombia. Muchísimas cosas, muchas de ellas muy preocupantes, muchas de ellas nos llegaron de sorpresa, muchas de ellas nos han de alguna forma afectado la vida. Y queremos ver un poco cómo estamos hoy en día y queremos ver un poco frente a qué estamos en este momento y cómo tenemos que enfrentar, sin duda, esta nueva realidad de la cual estamos hablando en este momento. La presentación que tenemos el día de hoy está enmarcada dentro de esto que fue mencionado también por Carlos Ignacio Gallego como presidente de la Junta de Dirección Nacional de la ANDI, en algo que nosotros hemos denominado la autopista de 2 carriles. Autopista de 2 carriles que nosotros estamos convencidos tiene que ser la actitud de todos los colombianos, del gobierno nacional, de los empresarios, de la sociedad, de toda la comunidad, alrededor de cuáles son los desafíos que tenemos en este momento. Nosotros hemos hablado de una autopista de 2 carriles diciendo que Colombia, su sociedad, se tiene que concentrar en este momento en 2 ejercicios muy fuertes. Un ejercicio de poder atender los temas sociales y atenderlos bien y atenderlos con seriedad y atenderlos con profundidad y al mismo tiempo tienen que trabajar en el desarrollo empresarial. Y no porque uno crea que efectivamente los empresarios merezcan, digamos, un trabajo o un tratamiento especial, no. Sino porque estamos convencidos, y estoy seguro que el ministro también, porque además lo hemos conversado muchas veces, que el desarrollo de un país depende profundamente de la capacidad que tengamos nosotros como sociedad de poder desarrollar el sector empresarial. Si no tenemos un sector empresarial que funciona, pues claro, no vamos a tener una sociedad que va a poder pagar sus cosas, no vamos a tener una sociedad que va a ser capaz de atender las necesidades de la gente, de generar oportunidades, de generar trabajo. De manera que nosotros hemos dicho, sí, tenemos que generar un ejercicio de superación de pobreza, tenemos que trabajar en construir más oportunidades, tenemos que trabajar en salud y educación, en diversidad y inclusión, en mayores niveles de equidad, en construir más paz y tener seguridad para todos, en un diálogo social y en tener seguridad alimentaria. Claro que sí. Para poder hacer esto necesitamos fortalecer el tejido empresarial, necesitamos fortalecer la posición de los empresarios y tenemos que trabajar, lo mencionó el ministro ahorita y lo hemos hablado siempre, en una nueva industrialización. Este es un ejercicio que no se da espontáneo y por eso sacamos hace un tiempo, ustedes recordarán, lo recibieron muchos de ustedes, unos libros que se llamaba La Nueva Industrialización 1, La Nueva Industrialización 2 y decíamos cómo y mostrábamos cómo otros países han hecho ejercicios potentes, poderosos, profundos, en tratar de poder lograr que efectivamente la economía cree condiciones cada vez más favorables para poder efectivamente contar con más industria.
Eh, Luego hemos hecho una serie de enunciados y ahora vamos a hablar un poco de ellos. Debemos tener un entorno atractivo para la inversión, debemos trabajar en emprendimiento e innovación, fue mencionado también por el ministro ahorita, la transición, la transformación digital, el desarrollo ambiental, por supuesto, los altos niveles de crecimiento deben ser un objetivo fundamental. Es cierto lo que dice el ministro, en los últimos 4 años probablemente el promedio fue malo, pero no era totalmente previsible que uno lograra después de una caída tan fuerte en la producción durante el año 2020, no era previsible que uno realmente lograra que en el año 2021 lograr una recuperación del tamaño de la que se está logrando hoy en día. Entonces vamos a hablar un poco de Colombia, vamos a hablar de el panorama social y económico que tenemos hoy en día, cómo estamos, cómo lo leemos, cuáles son efectivamente las condiciones frente a las cuales estamos hoy, y vamos a resaltar algunos indicadores especiales que para nosotros sin duda generan, digamos, una capacidad de análisis mayor. Cuando uno ve el crecimiento histórico de nuestro país y tenemos en este dato las cuentas nacionales, es verdad lo que dijo el ministro, no hay la menor duda. Teníamos el peor año en términos de crecimiento, estamos hablando aquí de un dato del 7%, pero era importante que se lograra un crecimiento que nos lograra recuperar esa posición. Era importante que nosotros lográramos realmente poder pasar a niveles superiores. Y hoy en día es importante que nosotros tratemos de mantener esa tendencia. Hoy en día es importante que nosotros tratemos de reforzar la posibilidad de que la economía siga creciendo. De hecho, cuando uno ve los outlooks de varios países, y ustedes tienen aquí, digamos, los crecimientos de acuerdo con tasas de crecimiento, ustedes encuentran cómo Colombia efectivamente está en los niveles más altos. Y la gran pregunta que tenemos que responder hoy en día para poder lograr ese carril de desarrollo empresarial es, bueno, ¿para dónde vamos? En el caso de Colombia, ¿nos quedaremos en este tamaño? ¿O será que crecemos a un nivel un poco superior del 2%? ¿O será que cumplimos lo que dice el Fondo Monetario Internacional en sus proyecciones? Y estoy hablando del año 2025. ¿Será que nos vamos al 4% o será que logramos un crecimiento mayor? Claro, el objetivo de todos tiene que ser que estemos en la parte de arriba de las líneas. Si estamos en la parte de arriba de las líneas, por supuesto, vamos a poder generarle muchas cosas a la sociedad. Si estamos en la parte de arriba de las líneas, vamos a ser capaces de generar muchos beneficios que terminen redundando en una sociedad mejor. También seguramente va a ser una sociedad más equitativa, va a ser una sociedad con más oportunidades. También deberá hacerse dentro de los estándares de sostenibilidad que todos queremos y todos crecen y en los cuales todos hemos de alguna forma trabajado por tantos años, pero tenemos que fortalecerlo. Lo mencionó el ministro también y hay algunas de las cifras, por supuesto, que van a coincidir dentro de lo cual nosotros hemos, digamos, de lo que trajimos el día de hoy. Lo menciona el ministro. Nos han venido creciendo los spreads. Es verdad que efectivamente la deuda para Colombia hoy en día es más costosa. Es verdad que la deuda para Colombia hoy en día vale más. Y esto tiene varias implicaciones. Por eso entiende uno bien, inclusive lo dijo el ministro también, uno entiende bien cómo efectivamente hay que cuidar el flujo de capitales y cómo hay que trabajar profundamente en tratar de construir nuevamente y de recuperar el grado de inversión. Esto hay que hacerlo. Nosotros tenemos que tratar de tener mejor acceso a mejores capitales en mayores cantidades, en mejores precios. Ese ejercicio hay que hacerlo. Por eso lo decíamos ayer en el panel que tuvimos sobre temas fiscales. De la reforma, yo diría que lo más importante que hasta ahora se ha dicho de la reforma tributaria es la declaración que se repitió aquí de que efectivamente Colombia quiere cumplir la regla fiscal, de que efectivamente Colombia quiere volver a la senda, digamos, realmente que nos permitía o que nos decía la regla fiscal, termina siendo una senda sana desde el punto de vista de las finanzas públicas. Este es un ejercicio que tenemos que profundizar. Ahí lo vimos, tenemos unos datos especialmente altos en deuda en este momento, ustedes ahí ven la línea desde el año 2010. Tenemos, por supuesto, dentro de una participación muy importante, por supuesto, de la deuda pública. Ahí tenemos el servicio de la deuda, que es una presión grande que tiene el gobierno nacional, que tiene el ministro, además, y que se profundiza además cuando la tasa de interés crece, porque claro, una parte muy importante de esta deuda está denominada en dólares.
y bueno, tenemos un presupuesto general de la Nación, como lo ven ahora, en donde la gran pregunta que hemos planteado nosotros, que de alguna forma es esbozada en parte en lo que ha sido dicho por ahora por el gobierno, es qué tanto uno realmente quiere aumentar el gasto y qué tanto podemos aumentar el gasto en la realidad actual, con los datos que tenemos, con los dineros que tenemos, con los recursos que tenemos, porque es verdad que la reforma es ambiciosa y yo, por supuesto, me pregunto si este es el momento de sacar o de generar un gasto tan significativamente mayor cuando tenemos justamente una situación tan apretada en todos estos indicadores. Y es, por supuesto, el dilema frente al cual está el ministro de Hacienda permanentemente. Ahora bien, la coyuntura global, por supuesto, se ha reflejado en nuestra economía. Ustedes ven lo que está pasando en términos de inflación. Es bueno que ya la discusión sobre inflación se haya venido decantando. Recordarán ustedes que tuvimos al principio de la conversación de inflación un argumento que luego el Banco de la República retrae y es el argumento de que efectivamente las tasas de interés van a ser capaces de bajar la inflación en Colombia. No va a pasar, eso no va a suceder. Tienen una capacidad limitada realmente. Alguna capacidad sí tendrán de afectar la demanda y por la vía de demanda seguramente algo pasará. Pero lo importante del incremento de la tasa de interés, que hay que hacerlo, pero nosotros decíamos, no se haga tan duro, no se haga tan abrupto. Lo importante del incremento en la tasa de interés realmente es la capacidad que tenga ese instrumento de evitar que haya fuga de capitales. Eso es lo más importante para nosotros hoy en día y esto es muy importante cuando uno se encuentra además con países, con otras economías que están sin duda alguna aumentando sus tasas. Y vean ustedes, por ejemplo, la tasa del Federal Reserve, que es la que aparece abajo, que había estado, estaba en 0.25, ha venido aumentando en periodos muy cortos a niveles de 2.5%, lo cual pues sin duda es una competencia grande, muy grande, contra para los bonos colombianos y para los papeles colombianos, para la deuda en general colombiana. Bueno, tenemos un déficit fiscal que está en este momento en este nivel, se ha venido recuperando, está todavía por encima, lejos de lo que dice la regla fiscal, el endeudamiento está realmente a un punto. Pero tenemos un crecimiento, digamos, o una mejora que se ha venido registrando. Y hay algo que hay que decir, y uno no se le puede olvidar esto, yo se lo digo también, están con nosotros varios parlamentarios, varios congresistas, que además agradezco su presencia el día de hoy. Cuando se haga el debate en el Congreso, uno no se le puede olvidar que gran parte de esa mejora que se produjo allí entre el año 2021 y 2022 tiene que ver, por supuesto, tiene que ver con el hecho de que efectivamente la economía ha crecido y se ha tenido un comportamiento mayor. Razón de más para decir que era importante el crecimiento. Pero también tiene que ver con el hecho de que tramitamos una reforma tributaria el año pasado donde ya el sector privado hizo un esfuerzo grande, muy grande, que además nosotros consideramos, y bueno, todo el mundo considera, el país completo considera, que tuvo un valor social grande ese acto de generosidad, pero también de responsabilidad, ese acto de patriotismo en cierta forma que tuvieron los empresarios de decir, es verdad que se necesitan recursos, es verdad que la situación está compleja, es verdad que la situación está mejorando, nosotros estamos dispuestos a hacer este esfuerzo. Por cierto, en ese momento el Congreso lo recordará, en ese momento la conversación se planteaba alrededor de decir temporalmente vamos a subir los impuestos a las empresas para luego bajarlas. No quedó en el articulado finalmente una reducción en el tiempo, que era lo que nosotros hubiéramos querido, dijimos hacemos el esfuerzo, ojalá sea temporal, no quedó, pero sí teníamos de alguna forma una conversación nacional que conducía a que dijéramos los impuestos deben bajar relativamente pronto. Eso es quizá algo que queremos conversar con el ministro, con el gobierno y con los parlamentarios que tienen a su cargo la discusión en comisiones terceras y cuartas ahora y luego, por supuesto, en plenarias. Ahora, ante las realidades internacionales del mundo, pues Colombia ha venido haciendo diferentes cosas a lo largo del tiempo. Ha venido generando, sin duda alguna, algunas reacciones que terminan, por ejemplo, que terminan produciendo temas como el ejercicio de red carpet a empresas que se ha venido dando ahorita, el incremento en inversión que se ha presentado, el trabajo con las multilatinas que se presentó, digamos, a partir del año 1994, queremos hacer un trabajo de nearshoring, de reshoring, queremos atraer inversión, queremos trabajar en la posibilidad de ser atractivos en términos de inversión, es cierto, y yo diría que todo esto está en un contexto que es interesante y uno puede verlo en este gráfico que tenemos aquí, porque aquí lo que tenemos es la participación de las exportaciones según el destino en el año 2020 y aquí tenemos la participación de las exportaciones en el año 2021. Hay varias cosas que son interesantes y fue mencionado también ahorita. Una
una de ellas, como el 10% de nuestras exportaciones iban para Venezuela y prácticamente desaparecieron, y cómo eventualmente ante la recuperación de Venezuela ahí puede haber una oportunidad que sea una oportunidad grande. No hay duda, hay que construirla bien, hay que construirla además en forma confiable, hay que construirla además con medios de pago suficientemente bien definidos. Tenemos que asegurarnos de que nos van a pagar esos recursos, tenemos que asegurarnos además que la logística funciona, que las fronteras funcionan. El ministro nuevo de Comercio, quien viene mañana nos acompañará en la asamblea privada, conoce bien el tema venezolano, trabajó muchos años de su vida en ese tema y con él yo creo que vale la pena trabajar el desarrollo de una estrategia que es una estrategia que realmente nos conduzca a que si vamos a hacerlo de Venezuela lo hagamos bien hecho. Para nosotros sin duda es importante hacerlo. Y en medio de todo esto, pues y el título de arriba lo dice así, nosotros tenemos que seguir trabajando en el cierre de la brecha social. Este es un ejercicio del cual los empresarios, el empresariado no se ha olvidado. Nosotros lo tenemos muy arriba dentro de nuestras prioridades, lo otro lo tenemos muy arriba dentro de nuestro ADN. Nosotros realmente creemos que los temas del empleo, los temas de la informalidad, por supuesto el tema del Gini, aquí tenemos una diferencia con el ministro y quizás es el año, digamos, que él tenía en la presentación y el que tenemos nosotros ahorita. Y los temas de pobreza, pobreza monetaria, pobreza multidimensional, pobreza extrema, son temas son indicadores de una realidad muy compleja de muchas familias que los colombianos todos no podemos abandonar. Y este es un ejercicio que tenemos que profundizar. Ahora, nosotros sobre esto hemos venido diciendo varias cosas. Una de ellas, que no se trata solamente de hacer transferencias monetarias, no se trata solamente de gastar recursos, no se trata solamente de dedicar presupuesto a ello, sino se trata de diseñar bien, muy bien, de trabajar muy bien en cuál es la estrategia que se requiere hoy en día y cómo se tiene que implementar, cuál es la focalización, cómo se tienen que eventualmente llegar a los territorios. ¿Se debe o no se debe y se puede o no se puede diferenciar territorialmente la estrategia? Hay algunas regiones que requieren más de trabajo, por ejemplo, de focalizarnos en temas como trabajo, otras en educación, otras en salud, oportunidades, saneamiento básico. Tiene que ver con muchas cosas que además hay que conocer en detalle, hay que conocerlas y con base en eso se debe construir la estrategia que nos permita salir adelante. Claro, el tema de salud, muy importante, y ha habido discusiones que, claro, nos generan preocupaciones y ha habido discusiones que nos generan dudas, y nosotros tenemos propuestas y nosotros queremos trabajar en ello y nosotros queremos además ser parte de la solución, claro que sí. Pero a uno no se le puede olvidar cuando habla del tema de salud en Colombia lo que ha venido pasando en temas de cobertura. Colombia ha venido mejorando significativamente en temas de cobertura hasta el punto de que hoy en día tenemos una cobertura bastante alta. Ahora, hay que aumentarla. Eventualmente tenemos que hacer esfuerzos en calidad, claro que sí, especialmente en las regiones periféricas o lo que se ha denominado regiones periféricas. Hay que trabajar en mejor infraestructura, claro que sí. Hay que trabajar en mejor acceso, claro que sí. Pero hoy en día la cobertura es bastante alta. Y de hecho, fíjense ustedes, cuando uno hace el ejercicio de ver, por ejemplo, el promedio de OECD, Colombia se encuentra en todo caso a niveles, en términos de gasto total en salud, pues el gasto per cápita nos encontramos todavía lejos de esos países. Ahora, la mayoría de las comparaciones con OECD terminan siendo ligeramente injustas porque normalmente nos estamos comparando con economías que tienen niveles de capacidad de gasto y de capacidad de ejecución, inclusive hasta de calidad del Estado significativamente mejor que la colombiana. Ustedes ven el gasto en salud y fíjense cómo ha aumentado. En el año 2020, claro, estamos hablando de la pandemia, el gasto en salud llegó a ser el 8.6% del PIB. Luego, hay que decir, y nosotros en eso estamos diciendo, que Colombia reaccionó bien y el sistema reaccionó bien a la atención de la pandemia. Y de esto nos debemos sentir realmente orgullosos. Ese sistema le demostró al país, le demostró al mundo que nosotros teníamos un sistema que era capaz de atender a la población colombiana. Y que era capaz de hacerlo además sin imponer presiones adicionales, presiones económicas a familias que además tenían presiones en términos de salud y presiones humanitarias. Eso en realidad no fue parte de la discusión. Quizá ustedes vieron, y yo recuerdo haber visto un caso peruano que era tremendo, en donde alguien decía, para nosotros no solamente es el dolor de la pandemia, sino eventualmente el susto de tener que perder la casa porque no tenemos cómo atender a nuestros familiares que eventualmente vayan a caer enfermos o un familiar que haya caído enfermos.
Colombia no, Colombia hizo muchas cosas, Colombia le respondió a la sociedad, digo Colombia como un todo, y se hicieron todos estos ejercicios, 35 millones de pruebas de COVID. De hecho, nosotros en el Plan Nacional de Vacunación hicimos parte, como empresas por la vacunación, hicimos parte del mismo y nosotros logramos que hubiera 1.479.000 dosis aplicadas con un gasto además que pagaron las empresas colombianas superior a 200.000 millones de pesos. El tema del oxígeno fue además una pesadilla en algún momento del paro nacional porque no teníamos cómo mover el oxígeno de un lado a otro y andábamos nosotros y yo andaba además con los líderes del paro pidiéndoles que pudiéramos pasar los camiones para que pudiéramos efectivamente atender los hospitales. Hubo, y lo saben muchos de ustedes, momentos en los cuales estuvimos a punto, a horas de no tener oxígeno en los hospitales colombianos o en algunos hospitales colombianos. Bueno, pues se logró hacer. Lo cierto es que Colombia lo logró y lo logró. Yo diría, deberíamos tener un motivo, sentir un motivo de orgullo importante alrededor de cómo se comportó la economía, el sector salud alrededor de la pandemia. Una conversación que me gusta dar y es una conversación que quiero tener con la ministra de Salud es la conversación de cuál es la participación del sector privado dentro del sistema de salud. Yo digo, he argumentado muchas veces en este escenario, en el del Foro de la Salud, yo digo, el sector salud es de lejos la mayor APP que tiene Colombia y es una de las mayores APPs probablemente de América Latina. Realmente el sector empresarial, el sector privado juega un papel fundamental. Si ustedes se dan cuenta, y fíjense ustedes, ahí tenemos en rosadito, en fucsia, ese color de cuál es la participación de las EPS y las IPS privadas, en términos de urgencias, vean lo que hay allí. El 93.1% de las prestaciones son hechas por el sector privado, o por la parte privada del sector salud. El 89.6% por parte en términos de atención de emergencias. En hospitalizaciones el 90.7%. En giros, fíjense ustedes cómo participan en el 77% de las IPS privadas. Hay que tener cuidado, y esta es una conversación, repito, que hay que tener a nivel nacional, pero hay que tenerla con la ministra y hay que tenerla con el Congreso. Hay que tener mucho cuidado para no generar desbalances en algo tan sensible, en algo tan importante como el sector salud colombiano. No podemos tomarnos el riesgo de que esto se desbalancee y eventualmente caigamos en problemas de prestación del servicio, que caigamos en problemas de atención a la población, porque eso sí sería un retroceder, yo diría, inaudito, inaceptable para una sociedad como la sociedad colombiana. Desde el punto de vista de educación, claro, tenemos tenemos unos retos también gigantescos. En cobertura tenemos un reto grande y especialmente cuando tratamos de pasar a la educación media o cuando pasamos a la educación profesional. Y fíjense ustedes cómo nosotros tenemos en la tasa de cobertura bruta de educación superior a Colombia en las barras amarillas, a América Latina en la línea morada y a la OECD en la línea azul. Aquí hay sin duda alguna un reto muy importante. Colombia nunca va a poder realmente desarrollarse si no somos capaces nosotros de mejorar estos indicadores en términos de salud. No solamente de oportunidades, no solamente de cobertura, sino también de calidad. Es decir, cuando aquí ustedes ven lo que está pasando en términos de las pruebas PISA, ustedes dicen, caramba, no puede ser que nosotros tengamos unos niveles tan bajos y fíjense que estos puntitos no son una línea en el tiempo, sino son los puntos desarrollados para cada uno de los países y ustedes se encuentran como Colombia está por debajo en lectura, por debajo en matemáticas y por debajo en ciencias. Realmente aquí tenemos nosotros que hacer un esfuerzo grande. Si nosotros no somos capaces de hacer esto, no vamos a poder producir muchas cosas, la transición de oportunidades, ser competitivos en el planeta, poder nosotros ofrecerle capacidades a otras economías para poder hacer el nearshoring bien hecho. Y aquí tenemos un reto grande. Y luego fíjense ustedes, en todo caso, el porcentaje del Producto Interno Bruto que Colombia gasta en términos comparados, digamos, con otros países, incluyendo Costa Rica, que es muy alto, pero también Irlanda, que está en la otra esquina, es un porcentaje, pues, al final muy promedio. Entonces tenemos un tema en donde efectivamente no es que estemos gastando menos, gastamos bastante, no es que no nos importe el tema, es un tema que atendemos, pero al final los resultados en términos de cobertura, especialmente educación media y superior, no son suficientemente buenos, pero también tenemos temas de calidad que son preocupantes y sobre los cuales hay que trabajar. Si uno quisiera hacer un resumen, digamos, yo siempre he dicho, si uno fuera ministro de Hacienda, doctor José Antonio,
Usted lo es. Si uno fuera ministro de Hacienda, uno quiere tener como una especie de tablero de control. Entonces uno dice qué cosas debo monitorear, cómo las debo monitorear, qué cosas debo ver, con qué detalle, con qué frecuencia. Uno aquí tiene, digamos, una gran cantidad de información muy a la mano en donde uno puede estar viendo una cantidad de variables muy, muy, muy sensibles. Ahora, yo lo que digo de esto es, al final lo importante de este cuadro son todas las interrogaciones que tenemos aquí. ¿Para dónde queremos ir? ¿Cómo queremos ir? ¿Qué se necesita para lograrlo? Un poco el argumento que nosotros estamos diciendo, se necesita la autopista de 2 carriles porque tenemos que estar muy atentos al Gini, pero tenemos que tener con qué pagar las cosas. Tenemos que estar muy atentos a la pobreza, pero tenemos que ofrecer oportunidades. Tenemos que estar muy atentos al tema de la educación, pero tenemos que tener recursos para poder pagarlo. Y recursos no solamente durante el primero y el segundo año, sino recursos en forma sostenible, permanente, en donde seamos capaces nosotros de decir, esto es algo que nosotros vamos a poder repetir. Tenemos una gran cantidad de retos. Yo me atrevo a decir que esta generación o las varias generaciones que están representadas en este salón o en los afiliados de la ANDI y en toda la sociedad colombiana van a ser recordadas por cómo efectivamente nosotros fuimos capaces o no de salir de todos los hechos esos a los cuales hicimos referencia en el video que ustedes vieron al inicio de la presentación. Nosotros tenemos el reto realmente de decir, caramba, sí fuimos capaces, cómo fue que lo hicimos, lo atendimos, no nos hicimos los de la vista gorda, no se nos derrumbó nada, no se nos cayó el sistema, sí, y somos capaces de atender todos los frentes, porque nos toca atender todos los frentes. Uno no puede decidir atender solamente un frente, porque como decíamos durante la pandemia, al final las sociedades son increíblemente multidimensionales. Son una cantidad de cosas todas las que hay que estar atendiendo simultáneamente. Uno no se puede concentrar solamente en una cosa. Por eso no nos podíamos ni siquiera concentrar solamente en el confinamiento. Y concentrarse solamente en el confinamiento podía terminar siendo algo increíblemente costoso porque al final no teníamos cómo producir recursos y cómo darle oportunidades a las familias. Y en ese orden de ideas nosotros decimos retos importantes. Bueno, todos los retos internacionales. Lo que tenemos hoy en día, realmente cuando uno lo ve, uno dice inflación, cambio climático, crisis energética, logística y ciclos productivos, escasez de factores productivos, conflictos Rusia con esta invasión a Ucrania, que además nadie puede aceptar ni nadie puede apoyar, el choque que se ha venido presentando entre China y Estados Unidos, el fortalecimiento del dólar y además una cosa que es muy importante y tenemos que ser conscientes de ello y yo quiero resaltarlo. De alguna forma ha habido una ruptura completa, una ruptura muy fuerte en el ideal de la globalización que de alguna forma rigió durante los últimos 20 o 25 años a una gran cantidad de las economías. Una gran cantidad de los hacedores de decisiones, de las personas que toman decisiones, de las estrategias de los países, en realidad han venido abandonando el ideal de la globalización. No significa que no haya competencia, no significa que no haya libre comercio, pero sí significa que tenemos que estar verdaderamente conscientes de que esto está pasando en el mundo y cualquier estrategia que nosotros vayamos a construir tiene que tener en cuenta que efectivamente el planeta rompió con el ideal de la globalización mundial. Ya dijimos, y hemos mencionado esto, y fíjense ustedes aquí de alguna forma hay la mención también al incremento generalizado de las tasas de interés en prácticamente todo el globo, y ustedes se dan cuenta, en América, pues, digamos, el efecto es muy, muy grande, pues tenemos a Rusia inclusive, o tenemos a Túnez creciendo las tasas de interés, tenemos países en África varios creciendo las tasas de interés, México, Estados Unidos y Canadá lo han hecho también, y en una muy buena parte de Europa también, y el Banco Central Europeo lo ha hecho. Entonces, realidad para nosotros es muy importante. Ahora, esto ha conducido, pero bueno, me faltó mencionarlo el caso de Colombia que lo teníamos sombreado allí, pero esto ha conducido a que haya un fortalecimiento muy importante del dólar frente a una cantidad de monedas. Y ustedes ven por aquí tenemos el dato del peso colombiano. Efectivamente, nosotros nos hemos venido moviendo muy cercano a lo que ha venido sucediendo en México, pero esto ha sucedido además en muchas otras latitudes. Ustedes ven lo que está pasando con el yuan, con el euro, con la libra esterlina, y para eso hay que estar, entre otras cosas, hay que estar preparados. Claro, probablemente nos va a producir un incremento en la competitividad de nuestras exportaciones, pero ojo, no en todas las economías. Seguramente en los Estados Unidos sí, o en las economías dolarizadas sí, pero las otras economías están también de alguna forma viviendo un proceso de fortalecimiento del dólar, lo que sin duda alguna pues, nos quita la capacidad de tener una alternativa significativamente más competitiva. Luego viene el gran reto, y estos son los dos libros a los cuales hice referencia ahorita,
de producir una reindustrialización del país. Cuando yo fui parte de la misión de internacionalización, ya que hay varias personas que fueron parte de la misma, está Marcela que nos acompaña hoy, con Marcela teníamos amabilísimas discusiones en la misión de internacionalización, con el doctor Gallego también, creo que por lo menos nosotros dos estábamos, y no me acuerdo quién más estaba, si hay presentes más personas de la misión de internacionalización. Yo hacía una pregunta que la quiero repetir permanentemente. Nosotros debemos ser capaces de responder la pregunta, si nos las hace alguien desde afuera, pero si nos la hacemos adentro también, la pregunta de ¿cuál es la estrategia de Colombia frente al mundo? Si a ustedes les preguntan a qué le juega Colombia en los próximos años, uno tiene que tener una respuesta. Y tiene que ser una respuesta no ideal, no solamente de sueños, sino tiene que ser una respuesta acompañada de políticas públicas, tiene que ser una respuesta acompañada de normatividad, tiene que ser una respuesta acompañada de regulación, tiene que ser una respuesta acompañada de estructuras económicas que nos permitan responderla. Entonces, evidentemente uno pudiera decir, no, la respuesta hoy es la globalización, que probablemente fue la respuesta en el pasado, pero no, tenemos que tener una respuesta porque recordemos que además el ideal se ha venido modificando, Y yo diría que la idea que tiene y que ha sido expresada no ahorita después de haber sido nombrado ministro de Hacienda, sino por muchos años en forma muy consistente José Antonio Campo, de que uno tiene que verdaderamente fortalecer las producciones, generar algunos sectores que efectivamente sean competitivos a nivel mundial, darle las condiciones, es una idea que nosotros compartimos fundamentalmente y así ha estado en los dos libros que hemos publicado y en una cantidad de papers y declaraciones que hemos hecho. Inclusive, compartimos también nosotros pues yo diría que la admiración o el referente de oír a una persona como Mariana Mazzucato, que además, por cierto, tratamos de traerla al foro, no pudo venir por razones personales, pero era nuestra intención que estuviera con nosotros el día de hoy. Compartimos el referente de poder decir, hay ciertas cosas que se deben hacer, son las que nos permitirían generar riqueza, son las que permiten que el aparato productivo se ponga al servicio de los principios sociales, son las que se permiten que de alguna forma la producción sea la base de la construcción de oportunidades de un país como Colombia. Eso es válido también para otros países, por supuesto. Y lo cierto es que al final, cuando hicimos el análisis de lo que se ha venido diciendo, nos encontramos con que efectivamente hay cosas que hemos dicho, inclusive nosotros por allá en el año 2015, no obligatoriamente después de la entrevista de ella o las entrevistas que ha dado alrededor de lo que le han preguntado sobre Colombia, José Antonio Campo también ha dicho cosas en este sentido y nos hemos puesto como en el ejercicio de tratar de ver en qué coincidimos y en qué cosas coincidimos. Y la verdad es que coincidimos mucho. Por ejemplo, sin una estrategia de industrialización, una política de innovación y una adecuada reinversión de utilidades, al final no vamos a tener nada para redistribuir. Uno puede querer redistribuir, uno puede querer mejorar el Gini, claro que lo puede hacer, pero para eso necesitamos producir, necesitamos tener riqueza, necesitamos tener un aparato productivo. No se trata de redistribuir la pobreza, no, se trata de redistribuir riqueza, de distribuir producción. Cuando dice Mariana Mazzucato, mi visión del capitalismo está en tener una alianza simbólica entre la inversión extranjera y el sector público como sector privado. Eso es una declaración muy potente porque uno quiere tener efectivamente inversión extranjera y quiere que la misma se sienta bien acogida y se sienta atraída por invertir en un país como Colombia. Cuando uno dice queremos tener un sistema tributario que premie la inversión de largo plazo, nosotros hemos dicho y hicimos una propuesta tributaria en donde decimos tenemos que buscar un camino estructural de la tributación de forma que se garantice a los inversionistas nacionales e internacionales su estabilidad en el largo plazo. Yo encuentro que nosotros tenemos, esto fue dicho por el ministro, creo que la industrialización es un punto muy importante y hay muchos sectores de servicios tecnológicos y de otra naturaleza. Tiene que ser una economía productiva y hay que diversificar la canasta exportadora. Realmente nosotros coincidimos al 100% con esto. Nosotros hemos dicho, además, no se trata solamente de las empresas grandes, tengamos en cuenta siempre a todo el espectro empresarial, desde los empresarios, los nuevos emprendedores, los emprendedores de mañana, no los que han arrancado hoy, sino los que arrancan mañana, y tengamos también a la gente que durante años o décadas ha sido capaz de producir buenos resultados para Colombia. De manera que el ejercicio es un ejercicio en donde tenemos una coincidencia bastante profunda en términos de la idea productiva, la idea de industrialización, la idea de diversificar la canasta productiva, y eso es algo que tenemos que aprovechar para poder hacerlo. El tercer reto nosotros lo hemos planteado como la idea de que el desarrollo debe ser un desarrollo regional.
No es fácil poder imaginarse un desarrollo nacional. No es lo mismo desarrollar la costa Caribe que desarrollar la altillanura. No es lo mismo desarrollar el eje cafetero que los Santanderes. No es lo mismo desarrollar el Valle o el Pacífico que desarrollar la Guajira. Somos diferentes, pero es que además esta idea, quien ha venido, digamos, consistentemente a estos foros, recordará cuando trajimos a Edward Glaeser. Edward Glaeser tiene un libro que se llama El triunfo de las ciudades, diciendo, al final el desarrollo no es un ejercicio de naciones, el desarrollo no es un ejercicio de grandes territorios, el desarrollo normalmente es muy focalizado en regiones. Y por eso en Estados Unidos está Alabama y está Seattle, y por eso está Nueva York y está California, y por eso al interior de California por un lado está Los Ángeles y por otro lado está San Francisco, porque las condiciones son condiciones distintas. Ojalá lográramos nosotros tener una política regional muy clara, y nosotros lo hemos llamado las ciudades región, en donde uno verdaderamente logre producir el desarrollo que queremos. Creemos que tenemos la posibilidad de tener ciudades globales, creemos que tenemos la posibilidad de generar esta estrategia nueva, y eso lo incluimos dentro de lo que hemos denominado nosotros el reto 3. Un poco en línea con la pregunta que hacíamos alrededor de cuál es la estrategia que tenemos y somos capaces de responderla o no, nosotros hemos venido trabajando sobre otra pregunta, y es cuál es la principal ventaja estratégica de Colombia o competitiva de Colombia frente a los mercados internacionales, frente a la posibilidad de ubicarse en el país. Y hemos venido diciendo que normalmente nosotros hablamos de la ubicación, de los dos mares, del talento nacional, de la biodiversidad, pero muchas de esas ventajas no se han podido y no se han logrado realmente estructurar hasta ahora y no se han materializado en algo que nos diga, aquí tenemos una oportunidad única. Nosotros estamos convencidos de que Colombia tiene la oportunidad de producir, y lo dije en el SEC del año pasado, que fue virtual, no tenía la oportunidad de hablar con este énfasis frente a ustedes, pero además produjimos un documento que ya se va a convertir en otro documento, en donde estamos hablando de la posibilidad de que Colombia se convierta en una potencia mundial en términos ambientales para las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero decir que producir en Colombia al final debe ser significativamente más rentable desde el punto de vista ambiental que producir en otros países. Producir en Colombia tiene que tener la posibilidad de poder materializarse, entendiendo que cada vez más, los consumidores internacionales son exigentes desde el punto de vista de sostenibilidad. Estos son diferentes sellos que hay hoy en día en el mundo, diferentes sellos que además a los consumidores les importan, que lo miran los consumidores y probablemente toman una decisión de consumir o no, si cuentan con el sello o no cuentan con el sello. En donde la verdad es que el consumidor está pidiendo que, por ejemplo, en particular, se hable de una menor huella de carbono. Entonces deberíamos ser capaces de poder explotar algunas realidades que tiene Colombia. Por ejemplo, Colombia realmente es muy baja en términos de la producción de CO2 y el envío de CO2 a la atmósfera en términos de compararnos con otros lugares del mundo. Ayer dijo el presidente del Congreso una frase que a mí me parece que había que desarrollarla un poco más cuando dijo, no porque nosotros no tengamos casi impacto no debemos hacer esfuerzo. No, tenemos que ser significativamente más profundos que eso porque esto, por supuesto, esto tiene un costo, y esto tiene un costo, y bajar las emisiones tiene un costo. Y tenemos que ser suficientemente inteligentes para que la reducción de esas emisiones, el costo que se asume, que se relaciona con la reducción de esas emisiones, se nos convierta en una ventaja competitiva. No es solamente yo con el 0.3% de las emisiones mundiales decir que lo bajo y que no pase nada, no pase nada más. Si uno hiciera un análisis, y ustedes se dan cuenta lo que tenemos en Colombia, Colombia tiene una alta eficiencia en producción, en generación energética, tenemos ventajas naturales, tenemos una buena regulación, tenemos una buena posición estratégica, ya lo van a ver desde qué punto de vista, y además uno se encuentra con que, fíjense ustedes, cuando uno compara el año 2000, el mundo, este es el mundo, cuando uno compara de dónde provienen las emisiones, uno se encuentra con que en el mundo las emisiones en el 73.2% provienen de la generación energética. En Colombia en el año 2014 eran 35% y en el año 2018 ya son 31%. Y estoy hablando de hace 4 años. Esto ha venido mejorando y va a mejorar más, como les voy a mostrar en los próximos slides. Cuando uno ve los gases de efecto invernadero, ustedes se dan cuenta, aquí está la distribución de gramos de CO2 equivalente, aquí lo pueden ver, energía, origen industrial, fíjense ustedes, uno tiene que tener cuidado y tiene que ver esto porque a veces uno se puede caer en la tentación, aquí no alcanzó tanto, pero es la línea amarilla,
Uno puede caer en la tentación de decir, vamos a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la industria y eventualmente realmente lo que hay es una cosa relativamente baja, porque fíjense ustedes, tenemos sobre todo, y aquí es muy importante, generación en energía, generación en residuos, generación de energía en residuos y en emisiones de origen industrial. Y uno puede hacer todo el ejercicio de tratar de entender. Por ejemplo, el origen industrial es el 3% realmente. Y uno cuando se concentra en analizar el origen industrial debe entender que solamente es el 3%, que es la lineecita pequeña amarilla que aparece arriba. Pero también podemos nosotros compararnos con otras economías en términos de los factores de emisión, es decir, los gramos de CO2 por cada kilovatio que producimos. Cada kilovatio hora, vean dónde está Colombia, superada por Suiza, por Suecia y por Francia. Estamos hablando de 162. Cuando nos comparamos con América Latina tenemos una tasa también bastante buena. Y cuando hablamos de las producciones de energía por fuente, fíjense ustedes, lo que aparece arriba es hídrico. Realmente Colombia ha venido y tenemos en este momento una matriz significativamente más limpia que la de la mayoría de los países. Cuando hablamos del carbón emitido, voy a decir que todos estos análisis que hemos venido haciendo, que se han venido haciendo con la Vicepresidencia de Energía y con la Vicepresidencia de Economía de la ANDI, van a salir en una próxima publicación, en un próximo libro que vamos a sacar relativamente pronto, donde vamos a hablar de ello. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, el carbón emitido por unidad energética de CO2 por kilovatio, vean dónde está Colombia, en la línea amarilla, pero vean dónde está Chile, dónde está Estados Unidos, dónde está China, o dónde está México, o Alemania incluso. La energía consumida por unidad de PIB. Esto es muy importante porque para producir, claro, se necesita energía y vean por favor dónde está Colombia. Estamos muy abajo. Ahora, ¿por qué esto es una ventaja competitiva? Porque los mercados se los van a pedir al mundo y tenemos que correr rápido. ¿Y por qué digo que tenemos que correr rápido? Porque yo me atrevo a apostar mucho de que de aquí a 10 años nosotros vamos a tener un mundo que le va a pedir a los productores que produzcan menos CO2. Bueno, pero eso lo podemos adelantar y hay razones para adelantarlo. Y hay seguramente un gobierno que está convencido de que esto se puede convertir en una ventaja competitiva muy, muy grande. Nosotros decimos que la competitividad se va a medir muy rápidamente en términos de emisiones de CO2 por unidad de PIB. Hicimos este cuadro que algunos de ustedes conocen. Fíjense ustedes, aquí que estamos diciendo, por cada unidad de PIB, de Producto Interno Bruto, Colombia emite esto está dado comparado con cada $1.000 realmente de unidad de PIB. Colombia emite 110.4 gramos de CO2. Fíjense ustedes, Chile, 193. Klaus, lo siento. Chile, 193.3. Argentina, 169. Brasil, Costa Rica emite menos que nosotros. Costa Rica y Panamá emiten menos que nosotros, es verdad, pero tienen una limitación que nosotros no tenemos, que es la limitación de aumentar la capacidad de producción de energía, la capacidad de generación. Colombia tiene un potencial, y ya lo vamos a ver ahorita, en crecimiento de generación muy, muy grande. Entonces, si queremos crecer significativamente el aparato industrial y queremos generar, o el aparato productivo, y queremos generar más energía para poder atenderlo, pero vean, por favor, a Estados Unidos, o vean a China, esos productos de los cuales hablaba ahorita José Antonio Campo, el ministro. Esos productos, cada producto que llega es un producto que tiene una huella de carbono que es 4 veces la huella de carbono colombiana. Esta es una ventaja potente y les quiero decir, lo he testeado ya con compañías que han tomado la decisión de invertir o no en Colombia y han dicho, esto para nosotros es importantísimo, esto le baja la huella de carbono. Yo creo que tenemos que comenzar a marcar nuestros productos con baja huella de carbono. Yo creo que nosotros como estrategia tenemos que generar este indicador. Yo creo que tenemos que contarle a los consumidores que esto existe. Si ustedes me preguntan, yo concentraría un esfuerzo importante de la economía colombiana en posicionar sellos, en posicionar mediciones, en posicionar certificaciones, porque esto va a ser cada vez más importante en el planeta, no tengan ustedes la menor duda. Es más, cuando uno ve, por ejemplo, cuáles son las capacidades de generar, además van a ver que lo que está sucediendo hoy en día es que estamos mejorando aún. Estamos volviéndonos más y más limpios y que estamos creciendo en energía eólica y estamos creciendo en energía solar y estamos generando cogeneración. Y fíjense ustedes cómo vamos teniendo una matriz que se va limpiando. Y esto que aparece aquí son las energías renovables.
las energías renovables y cómo van entrando en cada uno de los eventos de subasta. Y fíjense, en la subasta de confiabilidad para el 2022 entraron 760 megavatios. En la del 2022, la segunda, 1.298. Se espera que la tercera entre en 796, perdón. Es decir, lo que estamos en este momento es mejorando y mejorando nuestra capacidad. Dicho esto, realmente lo que tenemos en nosotros es una oportunidad muy grande. Luego hay que decir y hay que hablar también claro alrededor de algunos hidrocarburos. Es claro que además el gas natural, Colombia tiene gas natural y Colombia necesita más gas natural y que el mundo además, y allá lo vemos allá arriba, el Parlamento Europeo acaba de declarar el gas natural como una energía verde, como una energía que probablemente va a ser la base de la transición energética. Por eso hace sentido y es buena noticia que se haya anunciado la entrada del pozo o el descubrimiento o la declaración del pozo Uchuva 1 y el pozo que Ecopetrol anunció ayer también aquí en este escenario. Esas son buenas noticias porque además nos permiten a nosotros contar con estas capacidades que lo único que van a hacer es darnos más competitividad. Ya lo dijo el canciller alemán, que además habían estado, como ustedes saben, un poco confiando en que además Rusia les iba a seguir dando el gas natural, pero ya lo dijo él, nosotros sin el gas, el carbón y el petróleo rusos no tenemos una forma de asegurar el suministro de energía en Europa para la calefacción, el transporte, la electricidad y la industria. Ellos están en un problema muy, muy grande. Nosotros en realidad tenemos la oportunidad de no tener estos problemas. La seguridad energética tiene que ser base fundamental de las decisiones que toma esta sociedad de aquí en adelante. Pero ojo, no solamente para no depender del mundo, también para ser más competitivos. Vamos a ser capaces de ser más competitivos si nosotros realmente tomamos las decisiones correctas en este sentido. Colombia ya tiene, digamos, las mediciones que el mundo quiere tener en el año 2050. Colombia ya cuenta con esas capacidades, nosotros tenemos la generación que toca. Tenemos una regulación bastante buena que ha conducido, digamos, a estos resultados, entre otras la ruta del hidrógeno, la ruta de la energía eólica en costa afuera. Nosotros tenemos esto ya hoy en día a disposición del mercado y el mercado ha venido reaccionando. El mercado es bastante inteligente, el mercado toma las decisiones donde toca y cuando efectivamente se puede hacer. De manera que realmente lo que tenemos nosotros es que apoyarnos en la tecnología, que apoyarnos en la ciencia, tenemos que sacar adelante todas estas iniciativas y tenemos que estar convencidos de ello, tenemos que creernos el cuento. Nosotros tenemos una oportunidad única que no la tiene el resto del planeta, en donde podemos nosotros realmente ganarle la pelea por primera vez probablemente a muchos otros países que nos han ganado en otros términos, por ejemplo, gente que ha invertido en investigación universitaria, en tener mucho más doctorados, en tener más postdoctorados, que nosotros en realidad en esos indicadores no somos tan buenos, pero tenemos esto que la naturaleza nos ha dado y las decisiones de los años anteriores. Porque claro, tenemos la energía hídrica, pero tenemos las decisiones de los años anteriores que nos permiten a nosotros jugar un papel primordial en términos de la lucha contra el cambio climático. Nosotros decimos, así como existen estos sellos, ¿por qué no tenemos un sello que diga esto? Un producto que tiene baja huella de carbono, que es fabricado en Colombia. Y uno debería poder decir, le pueden quitar lo de Andes si quieren, le pueden poner su producto. Y entonces tenemos un producto con baja huella de carbono fabricado en Colombia y que el consumidor lo sepa. Nos atrevimos a hacer con el equipo gráfico de la ANDE un ejercicio de inventarnos un sello para decir, hagamos este, o inventemos nosotros, contratemos un sello si quieren, pero marquemos nuestros productos y además midamos realmente cuáles son las capacidades. Todo esto lo estamos trabajando en este proyecto que estamos terminando nosotros ahorita de publicar, seguramente va a salir muy pronto, que va a ser un proyecto que nos va a permitir hablar de que Colombia puede llegar a ser el país más competitivo del mundo en esta variable que es una variable que para todos es cada vez más importante. Tenemos que seguir trabajando entonces en esta autopista de la cual hemos hablado. Tenemos que trabajar, ya hemos dicho, en 5 frentes especiales. Por supuesto, y aquí yo quiero referirme un poco a esto porque es un tema que por supuesto me importa fundamental o estructuralmente. Debe haber una reingeniería para la estrategia de superación de pobreza. Los que trabajamos en ello hace 10 años, creo que al final logramos identificar una gran cantidad de hechos que cuando uno los movía bien producían buenos resultados y lograban además mejorar estos indicadores. Hay que seguir trabajando en ello, hay que seguir profundizándolo, hay que seguir generando mejores resultados. Nos tenemos que
tenemos que focalizar las poblaciones, tenemos que fortalecer el aparato empresarial, no hay duda, tenemos que trabajar nuevas oportunidades basadas en la huella de carbono, tenemos que trabajar en el entorno mínimo competitivo y tenemos que generar debates que conduzcan a que las reformas verdaderamente se puedan dar. Esto, por ejemplo, es especialmente relevante ahorita alrededor de la tributaria, ministro. Colombia, parte de lo que no ha sabido hacer, en mi opinión, es dar los debates más sensibles. Por eso no hemos logrado hacer muchas de las reformas que deberíamos hacer. Este es un ejercicio que debemos, de alguna forma, profundizar. Yo pongo de ejemplo, digamos, la situación tan compleja que vivimos el año pasado con una reforma que se presentó un poco de sorpresa porque la tenían muy guardada y la conocimos nosotros en marzo del año pasado, perdón, en abril del año pasado, reforma que generó una reacción muy fuerte dentro de la ciudadanía y tuvimos luego otra reforma que la habíamos de alguna forma propuesto en este escenario, pero que terminaba siendo o que terminó siendo socializada a nivel nacional, yendo a las regiones, usted ha anunciado que va a las regiones, yendo a las regiones, trabajando con los diferentes estamentos. Colombia tiene que desarrollar, y aquí sí que la posibilidad de contar, tenemos a Adam Cajén con nosotros, que no sé dónde está en este instante, pero si hay alguien que ha sabido llevar a cabo conversaciones complejas y producir soluciones alrededor de temas en los cuales hay eventualmente desacuerdos o tensiones en la forma de pensar, es él. Por eso lo invitamos y por eso nos estará hablando mañana. Y yo creo que al final él puede darnos muchas luces alrededor de este quinto punto del cual estamos hablando. Y luego hemos también nosotros propuesto que trabajemos en algunos frentes específicos. De hecho, vamos a mencionar por encima por lo menos estos 8. Industrialización, agroindustria, internacionalización, infraestructura y logística. Y vamos a hablar también, y está escrito en el documento que nosotros estamos presentando y hemos presentado, competitividad tributaria, competitividad laboral, huella de carbono y reducción de la pobreza para poder generar más oportunidades. Este ejercicio tiene, bueno, ustedes ven, una gran cantidad de detalles en los cuales no me voy a detener ahorita, pero de los cuales vale sin duda la pena llevar a cabo una discusión grande. Estábamos hablando del tema de las reformas pendientes, claro que sí. Nosotros tenemos que construir este mecanismo, tenemos que como sociedad, porque todo el mundo, si yo le pregunto a ustedes, ¿quién está de acuerdo en que Colombia tiene que hacer una reforma alrededor del sistema electoral? Seguramente muchos levantan la mano. ¿Quién está de acuerdo en que debe haber una reforma a la justicia? Seguramente algunos levantan la mano. ¿Quién está de acuerdo en la reforma de educación, la reforma de salud, la tributaria que vamos a hacer ahorita, la reforma laboral? Vamos a levantar la mano seguramente muchos en muchas ocasiones. La pregunta es, ¿de cuándo lo saben? Seguramente van a terminar diciendo, no, yo lo sé hace 20, 25 años. Y la pregunta, ¿por qué no se ha hecho? Bueno, porque Colombia no tiene un mecanismo realmente para dar estas discusiones y para darlas sabiamente. Y luego yo también hice como el ministro, dejé la tributaria para el final. Por razones obvias, como dijo usted. Nosotros, en lo que hemos visto hasta ahora, hemos hecho pues, el siguiente análisis. El ministro presentó este cuadro, palabras más, palabras menos, que es el que está contenido, por cierto, en la exposición de motivos. Y nos llamaron la atención varias cosas de este cuadro, que yo quiero resaltarlas. A pesar de que originalmente habíamos tenido la sensación nosotros de que no se iba a tocar a los tributos de las compañías y de que veníamos de la tributaria del año pasado en donde supuestamente en forma temporal íbamos a pagar unos impuestos que luego iban a de alguna forma reversarse y de que el mismo ministro ha dicho que eventualmente en el futuro tenemos que bajar los impuestos para las compañías. A pesar de eso, cuando uno ve este cuadro, uno se encuentra con que las personas jurídicas pagan el 5.1 billones de pesos, que los recursos del uso del subsuelo del Estado pagan 7 billones de pesos, que hay otras medidas que tienen que ver con 2.1 billones de pesos y que hay incluso los impuestos saludables y ambientales que pagan 2.9 billones de pesos. Si uno suma esto, realmente lo que tiene es también de lejos, olvidémonos de las personas naturales, es de lejos la reforma tributaria más grande de la historia de Colombia, concentrada en el sector empresarial. Habrá quien me diga, no, los impuestos saludables no los paga la empresa, sino los paga la gente, en cuyo caso uno también se preocupa porque en este momento a las personas de menos ingresos ponerle una carga de 2.5 billones de pesos, por supuesto, es un efecto muy grande, además con la condición de inflación que hemos venido teniendo durante este año, pues lo único que va a hacer es apretar más a los hogares. Entonces sí vemos, digamos, y con preocupación diría yo, que tengamos que en todo caso imaginarnos un sistema en el cual tenemos 12 billones más 4, estamos hablando de 16
10 o 17 billones de pesos adicionales que pague el sector empresarial, que viene de pagar, repito, los 11 o 15, como lo quiera uno medir, de la tributaria anterior. En realidad, eso puede ser que termine siendo un ejercicio peligroso, puede terminar siendo un ejercicio que afecte a la actividad empresarial, puede terminar siendo un ejercicio que nos baje la inversión. Claro, el ministro dijo, algunas de estas cosas son exenciones, algunas son transversales, por ejemplo, el caso del ICA, sin duda es un tema transversal, pero lo cierto es que uno sí está cambiándole la realidad económicamente muy profundamente a una gran cantidad de compañías. Hicimos otros ejercicios que ya no son parte de la reforma en sí misma, que fue tratar de imaginarnos cuál sería, y aquí hay un tema que no se ha mencionado tanto, pero que para nosotros es de la mayor importancia, y es el tema de la combinación de la tributación en términos de tasas efectivas de tributación y la suma de compañía y accionista. Por una parte tenemos, digamos, el ejercicio de tasas, estimación de tasas efectivas de tributación. ¿De dónde sale esto? No sale, ojo con esto para que no vaya a haber confusión, no sale solamente de sumar las tarifas corporativas y tratar de ver en qué terminamos, no. Sale de un ejercicio que habíamos hecho compañía por compañía con un montón de compañías para tratar de entender la tasa efectiva de tributación, que incluye también, por supuesto, algunos impuestos territoriales. No incluye la eliminación de las rentas exentas de BCB, que es un tema importante, pero ustedes se dan cuenta cómo eventualmente la minería, puede uno llamarlo el uso de los recursos del Estado, pero hay que pagar por ellos, ministro. Puede uno terminar diciendo eso. La minería pasaría de 53% de tasa efectiva a 87.1%. Los servicios pasarían de 60.6 a 63.1, comercio de 58 a 63, industria manufacturera 56 a 62, construcción 57 a 60, servicio financiero 53 a 59, transporte, almacenamiento y comunicaciones 49.2%. Y cuando uno hace el ejercicio de la tasa combinada de sociedad y socio, uno se encuentra con que puede determinar. Hoy en día estamos en un nivel de cerca de 42.4%, puede terminar pagando el 67.1%. Ahora, claro, está la conversación de si esos son los recursos de las personas más ricas, en la línea que el ministro presentó, en donde dice que se termina bajando en el último percentil muchísimo la tributación. Pero también es cierto que esto hará que la gente tome la decisión de invertir o no invertir. Es obvio, claro que sí, claro que por supuesto todo el mundo toma sus decisiones en la forma más racional posible. Estas cifras tenemos que mirarlas con detalle y tenemos que entender realmente cuáles son las consecuencias de tomar una decisión que eventualmente vaya en este camino. Hicimos otro ejercicio que es la de tratar de entender y combinar y compararnos con otros países. Bueno, porque claro, queremos saber si la gente puede invertir y quiere invertir en Colombia o no. La tasa más alta de tributación combinada entre corporación y socio, fíjense ustedes, la tiene Canadá cuando uno mira este ejercicio, que son el ejercicio de la fuente de la OECD. Colombia está en 42.4%, Luxemburgo está, Australia, Corea, Irlanda y Canadá tienen tasas altas, 47, 49, 51, 53.5%. Y así es como estamos hoy en día. ¿Qué pasa si uno realmente aplica la tasa de tributación combinada? Pasamos al 67.1. Y uno pues tiene que ser consciente de ello. O sea, y uno puede tomar esta decisión. Claro que la podemos tomar como sociedad. La pregunta nuestra y la preocupación nuestra, porque lo dije en el panel de ayer, es qué consecuencias puede terminar teniendo esto sobre la inversión. ¿Qué consecuencias puede terminar teniendo sobre la inversión? Hicimos otro ejercicio que creo que al final no nos quedó en la presentación, que fue el ejercicio de tratar de combinar también en los diferentes tipos de inversionista. Ministro, ya hay 3 tipos que son importantes, el nacional, el extranjero y el extranjero que tiene convenios de doble tributación. Y se encuentra una disparidad gigantesca entre los 3. De hecho, el extranjero con doble tributación termina teniendo una ventaja de casi 20 puntos sobre el nacional, lo cual es una diferencia muy grande. Y esto puede conducir a que justamente lo que tengamos es un redomicilio de las personas concentrándose en países con doble tributación, bajando 20 puntos la tasa de tributación final. Ahora, esto tiene que ver con personas, como yo decía ayer, en general,
los accionistas no, perdón, las personas naturales no tienen como nadie que los defienda mucho, pues el Congreso tiene que tener esa función también, pero nadie que los defienda mucho. También somos un poco vergonzantes en la defensa de los accionistas, porque hay la idea pues de que los accionistas pues son las personas más ricas de Colombia. Pues sí, pero es que además van a tomar la decisión de si invierten o no invierten, y yo creo que tenemos que ser conscientes de dónde están los estímulos, cuáles pueden ser los efectos, cuáles pueden ser las consecuencias, y yo creo que esa conversación es una conversación a la cual no le debemos sacar el cuerpo. Puede resultarnos incómodo, puede ser que las redes sociales nos digan un montón de cosas alrededor de que estemos diciendo esto hoy en día, pero eso no nos puede inhibir de decir la verdad, como no nos inhibirá de decirlo alrededor de todos los temas sensibles que eventualmente se presenten, como se han presentado en el pasado con gobiernos anteriores, y lo seguiremos diciendo. Ahora, algunas alertas adicionales que quisimos traer, por supuesto, es el tema de que no se nos puede olvidar que en todo caso el 35% ya era una tarifa alta. Eso no se nos puede olvidar. Y que se subió temporalmente con la idea de que eventualmente termináramos reduciéndola. No se nos puede olvidar que el sector construcción ha sido un sector que ha jalonado fuertemente la actividad económica y que está teniendo la eliminación de unas exenciones y de unos estímulos que eventualmente pueden ser realmente definitorios de si se mantiene su dinámica o no se mantiene. Las reformas de hidrocarburos nos pueden terminar generando una reducción en la atracción de inversión, porque es que también pasa eso. En todo caso, inclusive si se llegara a bajar el consumo de petróleo en el mundo, pues entonces lo que tendríamos sería exceso de reservas, y no sería Colombia el sitio en el cual serían las inversiones adicionales para poder mantener los niveles de producción. Y está el mercado de valores, que ahí hay una alerta que tenemos que mirar bien, porque en todo caso ese impuesto, el efecto de la ganancia ocasional sobre los títulos valores, especialmente las acciones, pues pueden terminar afectando el mercado de valores, que ya de por sí, o que todos sabemos, no tiene el tamaño ni la profundidad que todos hubiéramos querido, ni la profundidad con la cual hemos soñado. No lo tiene. Entonces, si no lo tiene, yo creo que es una reflexión, o es una reflexión que sin duda tenemos que dar nosotros. Finalmente quiero terminar ya diciendo que este grupo es un grupo, y eso se lo digo al ministro, se lo digo a todo el gobierno, se lo digo al Congreso de la República, veo que hay varios, está Miguel, doctor Name, muchas gracias por venir y por acompañarnos. Realmente se los digo a todos ustedes. Este grupo, el grupo de los empresarios en Colombia, es un grupo que quiere trabajar por el país y que lo ha hecho. Que durante muchos años, lo vamos a ver en la presentación que nos va a hacer Gloria Valencia ahorita a las 12 del día con el libro que ella terminó de escribir y terminamos de editar, es un grupo que ha trabajado profundamente, juiciosamente, solidariamente, y yo diría que inclusive en forma extraordinaria cuando lo comparamos con otros grupos empresariales en otros lugares del mundo, o por lo menos de América Latina, en forma permanente a pesar de todas las vicisitudes. Aquí queremos estar, queremos trabajar más, queremos trabajar con el gobierno, nos sentimos en la capacidad de poder argumentar, nos sentimos en la capacidad de poder traer nuevas y buenas ideas, nos sentimos en la capacidad también de levantar las alertas cuando sentimos que hay alertas, pero pueden contar con eso. Y hay que decir que yo creo que parte de las razones por las cuales Colombia se encuentra en un nivel bueno en términos de la aceptación o del reconocimiento que la población le hace en términos de reputación al sector empresarial es por eso, porque lo sienten, porque lo sintieron durante la pandemia, porque lo sintieron durante el paro nacional, porque lo sintieron durante la tributaria y porque lo han sentido por años y años y años. Y no es gratuito que nosotros tengamos unos indicadores actuales. Hay varios otros, pero este es el de Edelman, que es el más utilizado en este momento a nivel por lo menos continental, en donde veamos cómo Colombia tiene un nivel alto en términos en términos de aceptación por parte de la ciudadanía, pero también, digamos, cuando nos comparamos con otros estamentos, vale la pena trabajar, vale la pena resaltar que a pesar de la crisis de confianza que se ha presentado en el mundo, esa crisis no se refleja realmente en el sector empresarial. Y eso también termina siendo un llamado a muchos, para que no juguemos con eso en el sentido de que no se trata de minar la confianza en los empresarios, sino ojalá tengamos cada vez más confianza en los empresarios. No se trata de estigmatizar a los empresarios o al empresariado, sino ojalá tengamos más confianza en el empresariado, pero también en el resto de estamentos. A nosotros nos conviene mucho que haya confianza en el gobierno, nos conviene mucho que haya confianza en los medios de comunicación, que la gente se sienta bien informada, nos conviene mucho que haya confianza en el Congreso de la República, y estamos solamente para apoyar eso. Ese ejercicio es un ejercicio que nosotros hemos querido
hemos querido fortalecer. Es un ejercicio cuya razón principal reside realmente en la responsabilidad que el empresariado colombiano ha mostrado con la sociedad, que la seguiremos mostrando siempre, y es un ejercicio además que queremos nosotros fortalecer. Sientan por favor todos que aquí estamos para trabajar, ministro, sientan por favor todos los del gobierno, todos los del Congreso, todos los miembros del Congreso, sientan que este empresariado no solamente es el motor de la sociedad colombiana, no solamente es el motor de la sociedad colombiana, sino que quiere seguir siéndolo y quiere aportar cada vez más. Además, porque estamos convencidos que algunas de las tareas más importantes que tiene la humanidad se pueden desarrollar y se pueden acelerar con la participación de los empresarios. Estoy hablando de sostenibilidad, estoy hablando de educación, estoy hablando de salud, estoy hablando de superación de pobreza, estoy hablando de equidad. Les agradezco mucho a todos por su atención. Gracias.